documentos, uno puede detectar dos orígenes para el catálogo de arte y de exhibiciones de arte muy claramente diferenciados. Por un lado es la emergencia de los catálogos razonados, el catálogo raisonné. De hecho, se suele usar en varios idiomas, inclusive en el inglés el término francés, por origen, que es el género de los listados que intentan ser completos y además argumentados, eso quiere decir razoné, de las obras de un autor, tratando de establecer cuáles son las jerarquías de obra en relación a las obras múltiples, a los grabados, o las obras originales y de taller, cuando empieza a haber ese tipo de distinciones, o simplemente la locación de las obras si son obras únicas. Empiezan famosamente en 1751 con un catálogo de los grabados de Rembrandt, que hizo Herseynt en París. Y es entendible por qué ese término, que más lo delata, tiene su origen en el comercio de la gráfica. Porque si ustedes lo piensan, cuando empieza a haber intenciones de coleccionismo que son en el mundo ilustrado, se desplazan de hacer estos teatros del mundo que son las cámaras maravillas, estas representaciones del universo en forma de colecciones mixtas, a la preocupación por coleccionar las bellas artes en una forma similar a como se coleccionaban los libros. Naturalmente, la invención del término bellas artes y del concepto de bellas artes tiene que ver con la formación de la idea de corpus, de entender un autor como un conjunto de obra. Entonces, es muy natural que cuando empieza a haber coleccionistas de gráfica, como parte del mundo también de gente que hace colecciones importantes de libros, determinar cuáles eran los grabados de Rembrandt, cuáles eran los grabados de la primera tirada, de las primeras tiradas, establecer el valor jerárquico entre distintas tiradas, en la medida en que ahí no había todavía la costumbre del siglo XX de numerar y de cancelar las ediciones, sino que las placas se usaban y se usan continuamente. Todo eso implicó la elaboración de un tipo de conocimiento que tenía propósitos críticos y comerciales. Es divertido que ese primer catálogo está dirigido a los amateurs de las bellas artes. Es importante esa connotación porque especifica el uso de la noción de bellas artes en términos modernos. Y luego hay dos ejemplos que son más parecidos a lo que hoy es el catálogo raisonné, que es la obra monumental de un comerciante, Smith, en Inglaterra en 1731, 32, 34, que tiene la peculiaridad de haber querido catalogar las obras de los pintores que en ese momento eran famosos y con el Grand Tour y con el coleccionismo de orden aristocrático de fin del siglo XVIII, se vuelve una necesidad hasta de representación social el saber identificar ciertos pintores, sobre todo italianos y holandeses, a la vista. Y entonces el problema del comercio también establecía el empezar a entender dónde están los cuadros originales en iglesias y en colecciones europeas. Y entonces estos marchantes empezaron a hacer estas guías. El catálogo raisonné de Smith es una obra de varios volúmenes, y entonces lo que intentaba era, pues, por ejemplo, encontrar
cuáles eran todas las obras de Bellini, todas las obras de Gacchino, lo que estaba muy de moda, de alguna manera, en ese momento. Entonces ese género, luego ya con el advenimiento de la noción de historia progresiva, después de Winkelmann, tiene pues el desarrollo de lo que se convirtió, se le atribuye a Passavant, que hace un famoso catálogo de las obras de Rafael, también de 1839-40, el haber hecho la primera cosa que nosotros reconocemos como un catálogo razonado a la moderna. O sea, es era un libro que tenía una biografía, una lectura de las etapas como etapas del autor, ¿sí? Pero lo más importante, es lo que lo hace un catálogo razonado, el intento de listar todos los cuadros de Rafael y de su papá. Este era un libro sobre Rafael Sanzio y sobre su padre, con notaciones que señalaban su descripción mínima, con señalamientos de localización o proveniencia. Imagino que proveniencia es un concepto que aparece después. Con tamaño, eso es una novedad importante de Passavant, el introducir el tamaño, lo cual es clave hoy. Y la ambición de tener todo Rafael, que es el artista referencial para el siglo XIX, en un solo listado, ¿sí? Entonces, bueno, ese concepto, el del catálogo razonado, es la piedra angular de la investigación histórica por lo menos en un siglo y medio. Hoy empieza a ser un mecanismo un poco menos central en la noción de qué se hace como historiador de arte, porque en parte la lógica de los museos varió. O sea, era muy significativo que lo que se hacía de la investigación de museo, precisamente porque los museos tenían concentraciones de obras de ciertos artistas, era publicar los catálogos razonados. Era esperable que Tate tuviera dos gentes que llevaban ahí toda la vida tratando de establecer el catálogo razonado de Turner, y que luego ese catálogo razonado lo que dieron pie es a la noción de connoisseurship, a la noción de un conocimiento directo. Claro, porque eso es lo que pasa con Passavant, porque se está olvidando de ese detalle, es que Passavant se fue a Italia a buscar en cada iglesia, en cada colección, para ver directamente los cuadros de Rafael. O sea, el otro requisito que tienen claro, en ese momento era natural, pero aún hoy los catálogos razonados es ir a ver cada obra y de alguna manera tener una experiencia directa, hoy más allá de la reproducción, ¿no? Es un tipo de publicación que aunque ha variado, tiene una cierta como que coherencia, en la medida que la información importante es el establecimiento de las obras y los elementos descriptivos y el juicio después sobre qué es de la mano de un artista, qué es de su taller, etc. No son los lugares donde se concentra, digamos, la investigación crítica, sino que tienden a ser positivistas, deben ser así. Es un género que está hoy en crisis por tres motivos. O sea, por un lado, el género de expectativas sobre los museos acerca de qué investigan y qué publican cambió. No están haciendo esto, en parte porque cuando es más necesario la investigación histórica tiene otro lugar ahora, que es los departamentos de historia del arte de las universidades,
ustedes creo que deben tener más o menos claro que el desarrollo de departamentos de historia del arte en las universidades es lento y que primero la investigación ocurre en los museos, ¿no? Pero eso ha variado radicalmente. Pero otro motivo es que hoy en día está empezando a ser un trabajo complicado por dos motivos. Por un lado, porque razonablemente, como cualquier otro proceso catalográfico o de referencia, la posibilidad del texto cambiante que dan las computadoras ha hecho tentador construirlos en línea. No estoy al tanto de qué tanto, en definitiva, todavía digamos de la pintura antigua europea, hay la expectativa de que eventualmente esté impreso, ¿sí? O sea, porque es una información más o menos estable. Pero por otro lado, el hecho de que son muy costosos, porque las reproducciones tienen que ser muy, muy fidedignas, y que no tienen un mercado tan importante como los tenían en el pasado, porque la búsqueda de la referencia tiene alternativas. O sea, les pasa un poco lo que les digo a los diccionarios, que ahora es más difícil tener diccionario impreso, porque ya el público se va a buscar las referencias en línea, independientemente de la autoridad académica. Pero además, en dos o tres casos, el caso de Modigliani es paradigmático, el caso de Rembrandt, pero no como de los grabados, sino de las pinturas, las polémicas sobre la inclusión o exclusión, que son polémicas sobre la autentificación, se han convertido muy acres. Hay una situación en donde, como parte de algo que voy a poner el término más extremista posible, de la pérdida de autoridad que vivimos, el comportamiento que uno esperaba tener sobre los catálogos razonadores es de obedecerlos y lamentar mucho que el cuadro que uno tenía colgado ahí no estuviera admitido en el catálogo, ¿sí? Y tratar de convencer a los especialistas que lo admitieran. Pero ha habido 2 o 3 intentos de hacer juicios contra ellos, y eso ha perturbado un poco el sistema, ¿no? No sé si han visto, incluso hay una serie de la BBC hace años muy divertida que se llamaba Trick or Treasure, me parece, que era un grupo de gentes que invitaban a personas a someter obras que no estaban seguras a un proceso de investigación, y en varios casos de esos procesos el objetivo era convencer al académico que estaba en cierta manera a cargo del catálogo razonado de admitir que X o Y obra sí eran auténticas, ¿no? Ese es un género que tiene una forma, y además la noción de catálogo y la asociación tan fuerte de la noción catálogo con arte quizá viene de la importancia que tienen estos instrumentos, ¿no? ¿Qué pasa con las exposiciones? Bueno, de algún modo la intención de consignar un listado de las exhibiciones surge de una forma que mezcla el origen de la crítica con el origen del comercio y con el origen también de la idea de una especificación histórica. O sea, en términos generales, esto puede discutirse, pero en términos generales, las primeras exhibiciones de arte contemporáneo que podemos ver como tales son las exposiciones de los salones franceses y sus versiones en otros lugares del mundo, ¿no? Como tales, esa es mi
Academia Francesa no emite publicaciones tempranamente, o sea, no tenemos listados de los objetos exhibidos en las primeras. Lo que empieza a ocurrir es que empieza a haber lo que llamamos salones, o sea, estas publicaciones independientes, y eso genera una especie de división del trabajo en donde la academia montaba, las obras rechazadas se les ponía una R pintada de rojo en la parte de atrás y quedaban fuera. Las obras eran, por supuesto, en el siglo XVIII, XVII y principios del XX, obras comisionadas, no eran obras de venta. El comercio estaba estrictamente era impensable para la dinámica de la Academia Francesa temprana. Pero lo que empieza a ver son estas publicaciones que en algunos casos son incluso clandestinas, donde alguien hace un recorrido del salón y establece un criterio, y son el origen de la crítica de arte como la conocemos. Los más famosos son los salones de Diderot, y esos son listados de obra, ¿sí? No son probablemente catálogos, pero tienen un espíritu catalográfico, y son libros en el sentido de que tienen que hacer estas listas. Cuando empieza a haber catálogos de esas exposiciones, a mí me parece, pero no lo puedo aceptar así de voz, habría que buscar simplemente les digo, en las enciclopedias, diccionarios, sino hasta principios del siglo XIX, probablemente 1820, empieza a haber publicaciones oficiales que listan de la manera más escueta posible, por autor y luego títulos. Ni siquiera tenían medidas, los contenidos de la selección, ¿sí? En un esfuerzo de dejar consignado en impreso la decisión. Seguramente las decisiones previas quedaban en actas, no se publicaban. Entonces el hecho de pasar a su publicación tiene que ver con que el efecto de significación de esa inclusión o exclusión empieza a ser una materia de interés público. Entonces, primero aparecen estos libros que conocemos en términos generales como salones, que son comentarios específicos de obra y que eran lo más exhaustivos posibles, y entonces podemos ver a través de ellos los contenidos, y luego empiezan los expositores a generar esos listados. Esa tendencia se refuerza cuando, por la crisis del salón, empieza a haber exposiciones fuera de ese conjunto, de ese modelo. O sea, la idea de hacer una exposición individual de artista, aunque hay un caso ahí raro de un artista holandés de 1790 y tantos, en términos generales las solemos referir más bien a las individuales de lo que fueron las exposiciones de 1851, de donde el salón, no el salón, digo, la exposición universal en París, hace la exposición de Ingres y la exposición de Delacroix, y como una especie de oposición, Courbet monta un pabellón. De esos conjuntos tenemos listados que dicen, se publicaban y se vendían con la entrada a esas exposiciones. No es el salón mismo, pero ya son exposiciones que tienen un contenido diferenciado, ¿sí? Que en este caso eran homenajes, y además el establecimiento de esta lucha de escuelas que se escenificaba. Es interesante que en ese momento la idea de publicar y argumentar, en el caso de Courbet, se hace necesaria. Y para el momento en que empieza a emerger la dinámica de oposiciones y contestaciones a fines del siglo XIX, empieza a haber estos listados también consignando contenidos y haciendo, digamos, argumentaciones. Las exposiciones organizadas por el grupo de lo que luego conocemos como impresionistas, o sea, la sociedad de pintores, están en listas.
De modo que este modelo, el establecer el listado, el catálogo, se vuelve consuetudinario y un poco guarda la primera lógica, y es que tienen los catálogos, que son la puesta en escrito de este evento histórico, que es una exhibición. O sea, la autoconciencia de que las exposiciones tienen un valor referencial. Probablemente la produce la dinámica del salón, pero es algo de lo que yo creo que no siempre se medita a fondo. O sea, que se piense que las exposiciones son acontecimientos en donde tenemos que tener registrado contenidos e intenciones. Es una dinámica que le damos del salón y de sus contestaciones, pero que es la lógica primaria, lo básico de un catálogo, es un listado y la consignación de un evento en que estos objetos estuvieron juntos. A mí me parece que eso es un dato extremadamente importante. A eso hay que añadirle progresivamente, pero no en todos los casos. Eso, digamos, lo mínimo es el dato de establecer el listado de un evento histórico llamado exposición, ¿sí? A eso hay que añadirle el elemento propagandístico, manifestatario o crítico. Las tres cosas al mismo tiempo están reunidas. Eso es algo importante en este género. Estos tres, digamos, modalidades de intervención pública están articulados, que acompaña ese listado. O sea, hay una argumentación sobre por qué la exposición, o un estudio sobre los contenidos de la exposición, o una expresión ya en la dinámica manifestataria del arte de vanguardia, de por qué la necesidad de ese evento histórico, ¿sí? Esa dinámica, digo, la podemos ver muy manifestada de una manera muy palmaria en la clase de materiales que los surrealistas produjeron. O sea, uno ve los First Papers of Surrealism de la exposición de 42, con la portada y las falsas biografías hechas por Duchamp, y uno tiene la noción de cómo este objeto está incorporado conscientemente en la noción manifestataria de la vanguardia, o la teta de plástico del surrealismo de 1947 de Nepal Touché, ¿sí? Son catálogos que tienen ya incorporada la noción de que son un género que entra dentro de la lógica manifestataria, ¿no? Pero ese es un giro que siempre es importante ahí tener en la cabeza. La invención del Museo de Arte Moderno neoyorquino y la introducción de lo que Barr entendía por Museo de Arte Moderno, o sea, la interferencia de la idea de una historia del arte académica, que se había construido sobre la idea de una conjunción de las artes y las técnicas de una etapa histórica, y que heredaba en cierta manera la noción del cuarto de periodo, del period room, de los museos americanos en los años 20 y 30, sobre la Edad Media o sobre la etapa colonial, al arte del momento. Eso que es lo que efectúa el MoMA, la gran novedad del MoMA, introduce algo que es distinto de ese elemento manifestatario, y es la idea del catálogo de museo como el lugar de la construcción de una historiografía a fondo del presente y del pasado. O sea, la constitución del catálogo de exhibición como la ocasión de la producción historiográfica o crítica
quizá, espero no equivocarme en eso, realmente la tenemos que ver como naciendo de la política del Museo de Arte Moderno de Nueva York, en los ejemplos de su exhibición sobre cubismo y arte abstracto, o sobre la ley surrealismo, o su exposición sobre Diego Rivera, o Matisse, que son publicaciones que cambian la lógica de lo que estás esperando que emerja de estas exhibiciones, ¿sí? Para pretender tener autoridad académica. Es muy importante que, esa es mi impresión, quizá me equivoque, que esa pretensión de autoridad académica que engrosa los catálogos de exposiciones emerge de la política de constituir un museo de arte moderno, que tiene parte que ver con esta también lógica evangelizadora del arte moderno que tiene el MoMA en sus orígenes, de enseñar a la gente, pero también como demostrar que sí es algo serio, de que el arte del siglo XX se viera como algo significativo, pero que además pudiera incluirse dentro de la maquinaria de investigación histórica concebida bajo los términos, digamos, del historicismo y el formalismo. Entonces, a esa primer, digamos, función que es histórico-catalográfica, a la segunda, que es la formular una especie de declaración o espíritu manifestatario, se añade un tercer elemento, que es un elemento, digamos, de investigación escolar, ¿sí? Y eso acaba conformando el modelo del catálogo de exhibición de por lo menos la segunda mitad del siglo XX, que además tiene el efecto dramático de crecimiento. Uno lo puede ver en las bibliotecas, muy dramático, a partir de que la impresión a color se hace barata en 1960, en que pasamos de volúmenes muy discretos de 120 páginas, estos grandes monumentos del MoMA son bastante pequeños, bastante discretos, a la expectativa de tener estos volúmenes considerables, que acabó definiendo la idea de catálogo de exposición de museo. Entonces, todo eso además tienen que percibirlo de una manera u otra en relación con otro objetivo de esas publicaciones, que necesariamente en el campo de arte contemporáneo tiene que ver con el propósito promocional y comercial, ¿sí? También nuevamente la disponibilidad de la posibilidad de catálogo acompaña el crecimiento y la adquisición de significación de las exposiciones de galerías, el establecimiento de la idea de que las exposiciones tienen una significación histórica, hace que la impresión de esos catálogos comerciales, críticos, publicitarios, sea un evento que se articula en torno al comercio. Digamos, es una lógica que sobre todo tiene su momento de culminación en los 80, en los 90, donde cabalmente la creación de reputación de un artista estaba construida por catálogos de galería. La escritura de esos textos mezcla estos distintos como elementos de manera muy variable, ¿no? Por eso también esa heterogeneidad que también he mencionado, o sea, no son objetos sencillos, porque tienen como esta acumulación de tareas y de posibilidades. Hay que decir, sin embargo, que los últimos decenio y medio ha habido una doble tendencia. Por un lado, el catálogo de exhibición de museo, de galería, ha tendido a desaparecer. No sé si eso lo hayan notado, pero se ha vuelto un género, voy a decirlo así, marginal e ingenuo. O sea,
cuando una galería no está llevando a cabo el trabajo natural de construir la reputación del artista en relación a exhibiciones institucionales y enfocar su trabajo en esa dirección, es que todavía publica catálogos por sí sola. Esto se ha vuelto cada vez más raro, en parte porque el objetivo, digamos, promocional crítico está depositado en conseguir que una institución tome la exhibición de un artista y de alguna manera culmine la multitud de formas de presentación previa. Por el hecho de que la exhibición de galería se ha disuelto un poco en su importancia debido al crecimiento de las ferias y del cambio en la dinámica comercial, pero también porque la distribución mano a mano en la inauguración de la exposición o en la exposición y en la galería se ha vuelto inefectual, ¿sí? O sea, las galerías poderosas lo que hacen realmente es publicar libros que circulan como libros y se vuelven como editoriales. O sea, uno ve como Schwerner en Nueva York, es una editorial que puede publicar cosas tan visuales como, no sé, la revisión de los escritos de Donald Judd. Esto está publicado por, espero no está diciendo una mentira, esto está publicado por Schwerner directamente. Es David Schwerner Books y el State. De modo que el modelo ahora sí, para hablar de escritura, el modelo de escritura para catálogo se ha vuelto más institucional, más académico, en la medida en que la expectativa de donde el artista construye su reputación y el objeto que acompaña la posibilidad de circulación y de comercio se volvió, además por el auge de la curaduría, algo que se trasladó hacia el modelo de catálogo institucional, ¿no? Ahora, naturalmente, todo ese conjunto es muy difícil encasillar la escritura de textos de catálogo. O sea, para empezar, hay distintas funciones. Hay algunos que son de orden estrictamente académico, nada más que si circulan, alguien los adquiere. Aunque sea simplemente por la de adquirir los catálogos como mementos de las exposiciones, pero también está el que son el depositario de documentación emergida de la producción, o pueden ser los lugares de algo que efectivamente hace la crítica de arte, que es que hace ensayos probablemente elaborando la reputación, defendiendo, estableciendo, defendiendo cierta producción, ¿no? En la medida en que otra cosa que ha ocurrido en los últimos años, que es la crisis de los medios de periodismo, ha ido complicando la existencia de la crítica de arte como género periodístico, y en la medida en que la escritura de arte contemporáneo se ha academizado, ciertamente la escritura acompañando o definiendo proyectos institucionales se ha vuelto un género dominante de la crítica de arte, entendida como elaboración de una reputación artística, ¿no? A la desaparición, digamos, de la lógica de exhibición individual de galería y texto periodístico, que era la lógica de mediados del siglo XX, lo que sí ha emergido es una práctica en donde la construcción de textos sobre artistas individuales ha pasado a estar construida en esos documentos. Ahora, yo creo que recientemente estamos viendo una nueva situación de transición. Por un lado, la baratura de la impresión se ha desdibujado.
la producción de libros se ha encarecido mucho. Por un lado, porque el papel se ha vuelto un material mucho más caro, por escasez. Por otro lado, porque la distribución se ha encarecido. Pero también eso ha tenido que ver con el hecho de que no estamos dispuestos a funcionar en la lógica de distribuir publicaciones de mano a mano. O sea, la distribución ha encarecido el producto porque también hay una expectativa de que uno encuentre esto en cada librería de arte de Tailandia y de Alaska, ¿sí? De manera que se ha vuelto un capítulo económicamente muy importante y una parte muy central del comercio de publicación. Pero también porque el decaimiento de subsidios del neoliberalismo hace que este tipo de cosas tengan que ser vistas cada vez más como bajo un razonamiento económico complejo. Entonces, de alguna manera se puede decir que las publicaciones de exhibiciones se han reducido, ha cambiado también su forma en esa dimensión. Hay ciertos experimentos para exhibiciones históricas de hacer las publicaciones en línea. No estoy del todo seguro que hayan podido reemplazar la significación del impreso, pero ustedes saben, bueno, o sea, la industria editorial ha mantenido el impreso ilustrado como uno de sus bastiones en contra de la transformación hacia la publicación digital. Y entonces el libro de arte ha sido uno de los elementos que ha sobrevivido, pero al mismo tiempo se plantea como una pregunta: ¿qué es lo que va a ocurrir? Y quienes trabajamos en instituciones estamos haciendo ajustes. No sé, el MUAC, por ejemplo, todo el concepto de lo que las publicaciones de los 150 años del museo ha representado tuvo que ver con crear un modelo más accesible, destinado a ser vendido, que justificara su existencia. Primero, teniendo una publicación por cada evento que hacemos, cada exposición que hacemos, lo cual era restablecer la lógica de estas publicaciones como un documento, ¿sí? Y por otro lado, hacerlas suficientemente accesibles económicamente como para que la gente las compre, o incluso ofrecerlas gratuitamente a ser descargadas. Procesos similares están ocurriendo en muchas otras instituciones, porque ciertamente, históricamente, estos nunca han sido productos que, esta es mi opinión, voy a decir algo que no tengo calculado, pero estoy casi seguro que es así. Nunca han sido productos que han sido que han producido ganancias. Siempre han sido publicaciones con pérdida, ¿sí? Que han requerido financiamiento o subsidio, salvo las versiones más escuetas. Creo que, no sé, hay un razonamiento. De vez en cuando leo artículos sobre el tema de qué tan rentables están siendo estas publicaciones en relación a los cambios de políticas de las publicaciones en otros lugares. Lo que sucedió es que, bueno, eso sí es algo que tuvo que ver con el cambio de equipo cuando ingresé yo, y en paralelo, de una manera muy afortunada, no fue algo que ocurriera planificadamente. También Ana Cue, que estaba a cargo de publicaciones, se fue a tomar una posición en, creo que, cultura del ISSSTE, y entonces yo tuve la oportunidad de sugerir que contratáramos a una editora mucho más profesionalizada, que es Caterina Álvarez, que tiene una experiencia muy larga. Entonces, al analizar lo que había pasado con las publicaciones, cosa que no nos habíamos metido a hacer, nos dimos cuenta de dos cosas. Por un lado,
el museo estaba publicando cosas que nadie estaba comprando, y por otro lado que solamente registraban los proyectos que esporádicamente decidía la dirección y los curadores en jefe, que acabarían teniendo recursos, y que había habido una serie de altibajos de decisiones variadas, precisamente por el problema de que no estaban encontrando un modelo. Entonces, con Ekaterina, a la que debían entrevistar en realidad, porque tiene una visión del campo localmente incomparable. Nadie más está editando publicaciones de exhibiciones con tanta intensidad como ella, tanto en el MUAC como en otras cosas. Llegamos a 3 conclusiones muy básicas. Una es la completa seguridad que un factor que estaba afectando esta relación y que hacía que las publicaciones se acumulaban en las bodegas cuando las había, era el hecho de que no salían el día de la inauguración. O sea, que había una tolerancia y laxitud que había vuelto costumbre, que la publicación era lo último que pasaba, y entonces volvían post-mortem, ¿sí? Y esto usualmente era culpa de los curadores. Digamos, habría que atribuir la responsabilidad a la mezcla de neurosis y lasitud en relación con la neurosis totalmente justificada de que alguien cierre un proyecto, ¿no? El otro factor que vimos es que el hecho de que cada vez que se hacía una publicación había que diseñar todo un concepto nuevo, había producido un costo añadido enorme. O sea, que había arbitrariedad de publicación. Precisamente la gran tentación de las publicaciones de arte es hacer objetos únicos, pero esto naturalmente tiene como consecuencia el tener altos costos, ¿sí? Y uno de los elementos de esos objetos únicos también era el tipo de materiales. O sea, el hecho de que los papeles, los formatos, las cubiertas eran muy poco económicas. O sea, son cosas muy básicas, pero que vienen de cierta contaminación de diseño en el siglo XX, que muchos de los que ahora están ocupando la industria editorial, sobre todo relacionados con el campo artístico, no tienen. O sea, la contaminación del racionalismo funcionalista, de las publicaciones suizas, alemanas del modernismo. O sea, uno sabe que un formato raro significa desperdicio de papel, para empezar, ¿sí? Y eso es algo que no entra en la lógica de producción de estos materiales. Entonces, todo eso nos llevó a tomar la decisión de hacer un experimento, de hacer una serie, que convenciéramos a la dirección de apostar a que todas las exposiciones tuvieran una publicación mínima. O sea, de tomar el presupuesto y en lugar de destinar el presupuesto de publicación a sacar 2 o 3 publicaciones especiales, lo dedicáramos a hacer una serie, ¿sí? Y Ekaterina entonces fue a buscar una opción de diseño. Acabó proponiéndoselo a Cristina Paoli, de hacer un diseño maestro. O sea, de proceder para una serie. Lo primero que uno hace es un diseño maestro. Entonces, la razón por la que las publicaciones del siglo XXI no están todo el día cambiando de tamaño es porque hay un diseño de la casa que permite que las cosas se editen simplemente metiendo caracteres a una caja predeterminada. Entonces, eso fue lo que ellas llegaron a estas conclusiones. Por eso iba a hablar más bien con ella. En la primera serie llegaron a la conclusión de tener
un diseño con un número previamente especificado de ilustraciones verticales y horizontales, con una caja que permitía tener entre 2 y 3 ensayos o documentos en 2 idiomas, seguida de algo que se iba a llamar catálogo y que tiene ese nombre, aparece así en el índice. Catálogo, que era imponerle al museo hacer algo que también en estas publicaciones no estaba de todo claro, la obligación de especificar qué había en la exposición. Idealmente, objeto por objeto, en algunos casos argumentalmente, cuando no era posible tener objeto por objeto o cuando era irrelevante, ¿sí? Cuando era más relevante la descripción de la estructura. Y un esquema muy básico inicial de tener una cubierta en un papel que no tengo en la cabeza yo, que era papel bond, los interiores, pero el exterior en un papel más grueso, pero sobre todo con una calidad de orden físico especial, e imprimir con una portada a 2 tintas con un color de tinta directa. El argumento que hacía la diseñadora es, y es un argumento que yo no había escuchado, pero me parece muy obvio, que todo color en tinta directa tiene una pureza que inmediatamente hace que el ojo se vaya sobre él, y que cualquier color que venga de una selección de color se vuelve gris en algún punto. Entonces, lo que estaban haciendo es básicamente pensando que la portada tenía que tener un criterio de atracción comercial, o sea, de llamar la atención sin recursos fotográficos. Entonces, los folios nacen con esa lógica. Eran documentos de 60 y tantas páginas, máximo 80 y tantas páginas, y poco a poco esos empezaron a crecer en los casos donde había recursos. Todavía es de alguna manera la política del museo. Tenemos el magro presupuesto de publicaciones de la UNAM distribuido equitativamente entre todos los proyectos, lo que alcanza mal ahora para la publicación mínima, y si hay recursos que se consiguen hacia la publicación, se puede pensar en un folio que además en nuestro concepto llamamos expandido. Ese modelo tiene 2 o 3 cosas muy estrictas, lo cual es muy poco usual en nuestro medio. Precisamente una caja, un diseño maestro con 2 o 3 opciones preestablecidas. O sea, tenemos varias alternativas de cómo puede ser estructuralmente, pero que están preestablecidas, como si fuera una revista. Una política catalográfica bastante más rígida de lo que uno supone. O sea, las expectativas que tiene el equipo de Caterina Alves acerca de cómo viene listado no son muy variantes. Hay un estilo fijado, pero eso también, hay una página editorial sobre catálogos que sugiere normas. O sea, hay una cierta ambición de editores alrededor del mundo por crear normas en esto, porque luego eso beneficia a los usuarios, cosa que los artistas, los curadores no siempre se percatan, ¿sí? Que estas normativas bibliográficas acaban beneficiando al usuario investigador. Y es una serie que tiene una serie de transformaciones. Una transformación muy radical, muy importante, la introdujo el problema de que, como hacemos muchos proyectos en colaboración con otras instituciones, resultó que alrededor del número 20 y tantos, tuvimos que el problema de que nuestra colaboración con el Centro de Arte 2 de Mayo en Madrid topó con un problema. Habíamos hecho
de manera muy armónica el número 20, que fue sobre el Rags Media Collective, incluso con un segundo número 20 de un documentario bajo el modelo de MUAC. Pero ellos tienden a tener cada publicación que han hecho distinta de las anteriores. Entonces el problema de cómo darle individualidad a nuestra publicación sobre Jeremy Deller se planteó en la mesa como un problema para ellos, que tener una publicación idéntica no era conveniente, y eso motivó una revisión de la pregunta de, bueno, ¿y qué efectos comerciales tendría una modificación? Entonces Caterina y Cristina llegaron con la idea de hacer un póster, camisa, que individualizara los textos, los libros, sin romper nuestra estructura original. Eso se ha vuelto una lógica de las publicaciones de los folios. El que cuando hay recursos, y sobre todo si estos derivan de una colaboración con alguien más, se le añade una camisa que permite generar una doble portada. Esa doble portada tiene un propósito eminentemente comercial. Es que a la hora de estar en una mesa resalten y no se vean tan suizos institucionales como nos gusta a nosotros. Eventualmente vimos que también en nuestra tienda económicamente esto mercantilmente funcionaba, y entonces eso propició una reforma de las portadas hacia incorporar ya no en la camisa sino en el papel una imagen dentro de la limitación de tintas del modelo original de una tinta directa. Entonces generalmente es una imagen de alto contraste que ahora está debajo de la camisa o no, dependiendo del caso. Y finalmente hay una tercera reforma que propició el hecho de que en el año 2018, el año pasado, a principios del año pasado, encargamos a un despacho holandés, Fabric, una nueva imagen institucional. La primera no solamente no había envejecido virtuosamente, pero también era incompleta, era un logo y no acompañaba ninguna estrategia gráfica de comunicación ni de señalización. Era un faltante tener una identidad institucional seria, y estamos constantemente improvisando modelos para cosas desde la cédula de sala hasta el panfleto en línea y el sitio de red, que estaba hecho un desastre. Entonces, con la unificación, lo único que Fabric nos pidió mantener fueron los folios. Revisaron todo, hicieron una propuesta, y lo único que nos pidieron que no cambiáramos, porque estaban muy contentos, fue el folio. Solamente hicieron una sugerencia que se tomó directamente de una serie de tipos que unificaron el material, y efectivamente eso generó un cambio de tipos, lo cual también le dio la oportunidad al equipo a revisar varias cosas del diseño. Una de ellas muy importante, el lomo, entre otras cosas porque la acumulación de colaboraciones había hecho que el límite del margen inferior se volviera un problema para acumular siglas. 10, 12, me parece que vamos como el 80 ejemplares están marcados por una tipografía introducida por Fabric, y además Cristina Paoli aceptó de muy buena gana, porque también Fabric tiene una lógica en el fondo. Yo creo que hay algo muy interesante, que es los diseñadores contemporáneos que están
sujetos a la nación de la cuadrícula, contra los que vienen de todo se vale de la transformación postmoderna del diseño como una especie de juego visual de apropiaciones y de formas que potenció la computadora, ¿no? Entonces, como ellos sí tienen en términos de mantener órdenes estrictos, por más movimientos que tengan al interior, incorporaron algo que Fabric hizo en la identidad, que es establecer una cuadrícula derivada de los puntos de los moldes de concreto del edificio, como base de todos los materiales del museo, y eso también se incorporó en las portadas de los folios, para que sean parte del mismo proyecto editorial. Hay una conversación entre diseñadores, ¿sí?, donde la matriz se modernizó sin que hubiera un nuevo proyecto de diseño maestro, ¿no? El diseño maestro, en el fondo, sigue en columna. Esto quiere decir que el museo tiene algo que, bueno, otras instituciones naturalmente tienen, pero es que tenemos un manual de diseño, tanto para la identidad como para las publicaciones. O sea, las publicaciones, en principio, las puede aplicar cualquiera. O sea, cada ejemplo puede ser alterado, pero utiliza la misma estructura. En términos de contenidos, y ahí también es Caterina Álvarez quien debe hablarles, hay una decisión particular para cada caso, que puede que solamente alguien que se pusiera a revisarlos lo notaría de manera muy evidente. Para empezar, digamos, el modelo básico es tener 1 o 2 ensayos, uno de ellos tiene que ser un ensayo curatorial, o sea, una presentación curatorial, o documentos, seguida de la sección que llamamos catálogo, con las imágenes incorporadas en los ensayos. Ese es el modelo estricto. Pero luego hay una serie de variantes, cuando hay recursos, para cómo generar secciones de imágenes. Hay una serie de variantes predefinidas para incorporar cronologías y tablas de contenido. Hay una serie de folios que tienen modelos de ser primero contenidos de imágenes y luego aparecen textos. Hay otros que tienen hojas de proyectos de artista en lugar de documento. Y las decisiones sobre esas variantes de contenido son discusiones que hay entre curadores, editora y artistas, según el caso. En aquellos casos donde tenemos una publicación mayor, o es un proyecto que estamos haciendo con alguien más que sacó una publicación por su lado, independiente, de cualquier manera regresamos a tener un modelo más pequeño, y entonces ahí entran variantes. Por ejemplo, para hablar de algo que es las cosas muy recientes, en el caso de Cabello Carceller hay una publicación muy completa bajo un modelo muy clásico que sacó Centro 2 de Mayo, y nosotros tenemos una publicación específica concentrada con cosas totalmente nuevas sobre la pieza del proyecto del video del proyecto Cáceres, no recuerdo, estoy aquí confundiendo nombres, el video sobre un personaje transvesti en el siglo XVII, y la publicación está enteramente, Céspedes, perdón, sobre su proyecto Céspedes, que está enteramente concentrada en ese caso, que no es un texto que no tiene que ver con la publicación previa. En otros casos tenemos la selección de un documento específico que permite hacer una introducción general en un formato muy pequeño, pensando, cosa que por desgracia o no, sí hemos logrado demostrar, que las publicaciones de
mayor ambición, difícilmente se logran vender con suficiente volumen en nuestro medio. De cualquier manera, la correlación entre asistentes y venta sigue siendo todavía distante, ¿no? Y perdón que lo ponga de una manera muy clara, es que el problema básico es cómo concibe la institución estas publicaciones, ¿sí? Vamos, una institución de Europa Central, voy a ponerlo de una manera muy estereotípica, entiende las publicaciones gracias a la existencia de subsidio o de recursos, ya sea estatales o de cooperación en el caso de las instituciones a la alemana que derivan de suscripción, en relación del artista como proyecto único. O sea, hay una cierta presión para más bien tener la voz del artista definiéndolas. De manera que una condición ahí más bien es la de los límites presupuestales, los límites de posibilidad, pero uno encuentra que los artistas han tenido un campo de expresión muy grande en esos objetos. En cambio, si tienes unas instituciones que tienen, por ejemplo, un departamento comercial desarrollado, o que independizan su departamento comercial, voy a regresar al caso de Tate. Tate creó una compañía que se llama Tate Publishing, ¿sí? Y maneja la compañía de Tate Publishing con criterios comerciales. Tiene que dejar recursos en la institución, no debe extraer recursos de la institución. Entonces, esta estructura tiende a generar sus propios modelos. Toma decisiones de en qué momento hay que sacar este catálogo, cuáles catálogos. Yo me acuerdo de la dificultad. Hay cosas que son como un poco banales, pero claves. Tate Publishing, hasta hace unos años, no sé si es ahora, pero hace 10 años, una de sus principales normas comerciales es que la portada debía incluir una imagen donde se viera el artista. Ese sería el ideal. Por supuesto, hay casos en donde no. Pero con el artista contemporáneo, idealmente, el artista tenía que estar. Habían llegado a la conclusión, ahí sí con estudios de mercado, que la venta de los catálogos con la cara del artista o la imagen del artista era mayor que la de los que no. Entonces, sí, yo recuerdo un par de ocasiones en donde había alguien que estaba con problemas con esa política, y encontrar la mediación entre esas dos cosas era significativa. Varía mucho la importancia que tiene el departamento editorial en estas instituciones. Cuando el departamento editorial tiene la debida importancia, las normas sobre escritura son importantes. Y una dificultad muy seria que tenemos en el mundo hispánico, y particularmente en América Latina, o en México de manera muy desarrollada, es que hemos tenido una cierta debilidad editorial, donde al editor el poder que tiene el editor anglosajón, ¿sí? Entonces es muy natural en el mundo de la escritura, de cualquier clase de publicación en el mundo anglosajón, que a uno le corrijan la plana, le reduzcan el tamaño. Para empezar, además hay convenciones de escritura académicas que tienden a la comunicabilidad. O sea, hay ciertas cartabones de qué es un ensayo, ¿sí?
la idea de latina, digamos, del autor como rey, pues sí, no está tan presente. Y eso quizá hubiera impedido la existencia de Derrida, pero también hubiera impedido un montón de mala escritura, atroz y intragable. En MUAC hemos tratado de que la editora tenga el privilegio de tratar de impedir al público paladear el analfabetismo funcional de los autores y de mejorar la imagen de la escritura de arte en México. Pero eso implica a veces batallas concretas y lágrimas concretas y gente ofendida, porque la cultura, digamos, el hábitus local es la de la expresividad. Y eso es difícil de batallar. Yo tuve la fortuna de enfrentar 2 o 3 escenas con editores. Me acuerdo de dar un crédito a Luis Miguel Aguilar en Nexos, a fines de los 80, con un plumón negro diciendo: espero que no sean ustedes esos autores que creen que sus textos son como su piel porque les va a doler. Empezó a tachonear. Bueno, hablo de violencia en el sentido de que Luis Miguel Aguilar convirtió una línea de una reseña mía sobre paz, quitando un no. Sí, es demasiada violencia, pero bueno, yo aprendí que el editor debe saber más que uno y debe tomar decisiones. Yo aprendí que es conveniente alterar el original cuando el traductor encuentra una fórmula más agraciada, pero esto también altera la situación, ¿sí? ¿Cuál es el balance de estas cosas? Es algo que es muy difícil de generalizar. A veces genera fricciones precisamente por esta diferencia. En MUAC, entre Caterina y Jaime Soler Frost, a quien le pedimos mucha ayuda, toman decisiones editoriales que tratan de ser serias como autoridad editorial, pero en general el peso del artista o del curador en definir la serie de folios es reducido, pero sutilmente hay casos donde uno puede verlo. Hablo sutilmente porque el cartabón es un cartabón. Honestamente no podríamos mantener la estructura de publicaciones, que es una parte particularmente frágil del proceso del museo y frágil económicamente, sin estas estructuras predefinidas. O sea, una muy importante es que esa flexibilidad creativa, me ha tocado verlo muchas veces, es uno de los principales problemas por los cuales la publicación no está a tiempo. Y si la publicación no está el día de inauguración, no va a caminar. Es algo que he visto 20,000 veces. No hay más que tener ahí un orden muy estricto, ¿no? Así como, o sea, a mí me parece muy triste tener que ponerlo en estos términos, pero es inexplicable que si no toleramos que de pronto nos digan: no, la exposición no quedó lista porque el artista y el curador necesitan un poco más tiempo, por tanto se pospone la inauguración. Hagamos eso con los catálogos. O sea, que ese principio, que nos parece muy natural, que hay un día de apertura, no exista para la publicación, es algo que me irrita. Hay un par de situaciones donde es natural que uno tenga que hacer ajustes, o sea, pero les voy a contar historias de ese tipo de... O sea, una problemática seria es registrar
la instalación o el producto final. Y si este es una cosa que va a ocurrir en proceso, pues no se puede más que a posteriori. Cuando tenemos una serie de exposiciones que son comisiones de obra nueva que hacemos con el Museo Amparo y que en donde sí es importante el resultado final. En ese hemos generado la tolerancia de esperar. En la publicación de la exposición de Melanie Smith, que hay un catálogo ya publicado, la parte que nos importa en el MOAC es la acción que ocurrió. Ahí, a propósito, abrimos la tolerancia de esperar, pero son casos específicos. Recuerdo porque fue muy divertido con Manifesta 9. Teníamos la gran contradicción en que la exposición contenía como un elemento muy significativo la manera en que dialogaba con la ruina de la mina de Battersheim en Genk. Y sin embargo, el requisito hasta comercial de que el catálogo estuviera el día de la inauguración era absoluto. Y la manera en que lo resolvimos, y eso es simplemente mérito de la necedad y la capacidad ejecutiva de la directora de Manifesta, de Hedwig Fillen, fue que montamos 7 u 8 obras claves de la exposición con los artistas presentes, pensando en las fotos, 1 mes y medio, 2 meses antes de inaugurar, para tomar imágenes in situ, y luego cerramos esos espacios con plásticos para que no se alteraran, y de esa manera el libro contiene imágenes de instalación que son el resultado de una complicación organizativa tremenda, ¿sí? Pero valió la pena, en proporción de una exposición que tenía 100 y tantas distintas entradas, o sea, 200 entradas probablemente. Estas 10 piezas eran costeables en cuanto a lo que representaba, pero fue decidir específicamente casos que era posible instalar previamente y que el efecto de la fotografía iba a ser muy importante. Sí, cuando tienes un modelo como el nuestro, que es institucional, hay cosas que no puedes hacer, ¿sí? Y una de ellas es hacer publicaciones que tengan alguna clase de interactividad. Sí he visto publicaciones que tienen elementos de elaboración interactiva, pero no son, esta es mi opinión, tan importantes. O sea, no recuerdo uno, incluso una exposición como Do It. Lo que hay son publicaciones que hablo de la exposición viajera presente de arte con una lógica de participación de Hans Ulrich Obrist, ¿sí? No es tan significativo. Sí, las publicaciones, una de las condiciones que hicieron el catálogo de Fluxus tan interesante, pero también finalmente lo que condujo paradójicamente es que en lugar de ser accesible, convirtió los objetos en objetos artísticos de muchos valores, es el dato de la función interactiva que tienen. Y uno puede pensar que una de las peculiaridades muy importantes que tienen la caja verde de Duchamp o por supuesto el Museo en Valís es el estar generando una interacción con el espectador, ¿no? Uno abre el Museo Valís o uno de sus facsímiles y uno está moviendo las obras. Y claro, todo eso, el Museo Valís es un catálogo que intenta ser como la obra completa de Duchamp, pero no reducida a una lista, sino reducida en tamaño.
Hay muchísimas como objetos que tienen niveles de creatividad específicos muy, muy grandes ahí. Estaba pensando, por ejemplo, en la pieza de Mónica Mayer, en donde la propuesta era que se hablara sobre esta cuestión de la violencia sexual. Claro, el tendedero es una pieza interactiva. Mónica requería una publicación sobre Mónica. Ajá, sí. Entonces lo que hay es una publicación que además organizó Karen Cordero y que es hasta la fecha la única publicación sobre el trabajo de Mónica Mayer que uno puede conseguir de manera efectiva. Y a pesar de que con toda razón hay cosas de ese proyecto que pueden cuestionarse, la función de establecer a Mónica como una artista imprescindible la llevó a cabo esa exposición. Entonces, en un lugar donde la función de un museo es tratar de establecer una lógica de significación artística y cultural con un catálogo de artistas que pueden requerir precisamente el tener una autoridad museal defendiéndolos, esos catálogos tienen funciones que no puede uno simplemente despreciar, ¿no? Hechos que nosotros no incorporamos esa parte en nuestras publicaciones de manera decidida, todo lo contrario, o sea, una cosa que para el museo es importante y que nos ha sido problemática con otras instituciones, pero nos parece que beneficia nuestras ventas, es tener los catálogos disponibles en red gratuitamente. O sea, nuestro análisis del hecho de tenerlos en PDF es que lejos de reducir la venta, las obras que se bajan empiezan a vender más. Como si el que lo bajara luego las necesitara en físico. Pero creo que eso tiene que ver también con que los costos son bajos y entonces acaba siendo, como le dije una vez a alguien con toda seguridad, es que sí, bájalo, te va a costar más caro imprimirlo que ir a comprarlo. Pero por ejemplo, ahí una parte en la que estamos mucho tiempo es en que tenemos una serie de estrategias para hacerlo barato, que por ejemplo, la UNAM nos obliga correctamente, porque es un modo de evitar en cierta manera el fraude económico disfrazado, a vender las publicaciones a 2.5 veces el valor de gasto. Pero si nosotros, en lugar de recibir un dinero para imprimir, hacemos que quien iba a donar pague directamente la nota de impresión, ese gasto ya no pasó por la UNAM, de manera que ese gasto subsidia el costo, ya no impacta en el precio. Tratamos de lograr eso. O sea, cuando eso es posible, buscamos que ocurra. Pero la lógica de baratura contra ambición, te la puedo probar en dos casos totalmente distintos. Por ejemplo, la exposición de Francis Alice, las que he hecho yo en México, en San Ildefonso y en el Museo Tamayo, las dos, porque es algo que Francis y yo teníamos como obsesión, en 2006 y en 2016 tuvieron publicaciones hechas a propósito para ser muy baratas. El resultado fue que se vendieron muchísimo, ¿sí? Particularmente del Tamayo se tuvo que imprimir 2 veces porque se acabó agotando la impresión en México y la impresión en Buenos Aires. Les dijimos que imprimieron más, nada más imprimieron 2,000 en cada ocasión. Fue un error, podían haber impreso el doble. Se acabaron antes de acabar la exposición. Simplemente porque el hecho de hacer un catálogo de un artista importante a un precio
creo que eran 100 pesos, una cosa así, o 150 pesos, hacía que efectivamente la gente se fuera, porque el problema es, creo yo, en nuestro contexto, que el arte contemporáneo finalmente es cultura provisionalmente validada. No hay certeza, o por lo menos no hay certeza cultural. Yo entiendo por qué el espectador no está dispuesto a desembolsar 500 pesos en algo que no está seguro. Como el de Duchamp. Bueno, Duchamp por lo menos es una figura histórica, pero no está seguro en este contexto que se vaya a comprar, ¿no? Ahora, como escritor es que varía mucho, o sea, a veces que me ha tocado escribir de una manera u otra, dependiendo qué están queriendo que haya en una publicación, ¿no?